En el episodio anterior vimos que la parábola aparece en la naturaleza, en el deporte, en la astronomía y hasta en la economía. Y apareció una pregunta muy interesante. ¿Por qué si es una sola parábola existen tres fórmulas para describirla? Hoy vamos a descubrir esas tres maneras de describir a la misma parábola. Comenzamos con el ejemplo más sencillo de la forma polinómica, es aquel en el cual un número o parámetro a, puede ser cualquier número real, está multiplicando a la x cuadrado. Entonces, lo que vamos a ver es cómo ese parámetro influye en el gráfico, en la parábola. Comenzamos con números positivos, ¿sí? En este caso, esa a vale 1, es un número positivo, ¿sí? Y lo que podemos observar es que la parábola se dobla hacia arriba, ¿sí? Es cóncava hacia arriba. Fijémonos con otros números positivos de a, ¿sí? La parábola puede abrirse o cerrarse, pero siempre apunta hacia arriba, ¿sí? Por otro lado, si pasamos a números negativos, la parábola puede abrirse o cerrarse, ¿sí? Pero decimos que se dobla hacia abajo, ¿sí? Es cóncava hacia abajo. Entonces, el signo de A determina si la parábola se dobla hacia abajo o hacia arriba. Ahora, ¿qué sucede con el valor absoluto de A? ¿Sí? Sin importar el signo. Lo que podemos observar es que a medida que el valor absoluto de A crece, la parábola se hace cada vez más angosta, más cerrada, ¿sí? Ya sea positiva o negativa, ¿sí? A medida que el valor absoluto de A crece, la parábola se hace más cerrada. Por el contrario, a medida que el valor absoluto de A decrece, la parábola se hace más ancha o más abierta. Otro caso de la forma polinómica es cuando aparece término C, llamado también término independiente porque no tiene ninguna X dándola, ¿sí? Y vemos cómo el valor de este parámetro C afecta al gráfico, ¿sí? Vamos a dejar el A fijo que ya vimos que determinaba cuán abierta o cerrada estaba la parábola, o si iba para arriba o para abajo. A medida que el valor de C crece de manera positiva, lo que vemos es que la parábola sube en el eje Y. Pero no solamente eso. En este caso, C vale 3, ¿sí? Fórmula vale 3, y si observamos, es el valor en el cual la parábola corta o intersecta al eje. Ahí lo vemos con más detalle, ¿sí? A medida que ese valor cambia, ¿sí? Vamos a bajarlo a 2, vemos, ¿sí?, que la parábola corta al eje Y en 2. Lo mismo para valores negativos, ¿sí? ¿Sí? Si C vale menos 2, la parábola corta al eje Y menos 2. C es 0, sigamos usando, bueno, la parábola corta al eje Y en 0, ¿sí? ¿Y por qué esto es así? Bueno, lo podemos ver de manera muy sencilla. Vamos a ver el ejemplo con C igual a 2, ¿sí? Primero, tenemos que entender o recordar, ¿sí?, que el gráfico de cualquier función, cuando corta al eje Y, en ese lugar, el valor de X, 0, ¿sí? En cualquier lugar donde el gráfico corte al eje Y, el valor de X que le corresponde a ese punto es 0, ¿sí? Entonces, volvamos al el C vale 2. ¿Por qué es que el C determina dónde la parábola corta el eje Y? Muy sencillo. Como vimos recién, cuando el gráfico corta el eje Y, en ese punto la X vale 0. Fijémonos qué pasa
En la fórmula de nuestra parábola yo pongo x igual a 0. 0 al cuadrado es 0, por cualquier número 0 me queda 2. ¿Sí? Para x igual a 0, el valor de y es 2. ¿Sí? Y lo mismo con cualquier otro valor. Yo pongo menos 3, por ejemplo. Yo sé que el gráfico, la parábola va a cortar al eje y en menos 3. ¿Por qué? Porque yo sé que si corta al eje y, ¿sí? En ese caso el valor de x es 0, lo podemos comprobar. Cuando x es 0, 0 al cuadrado es 0, por cualquier número es 0, entonces la y vale menos 3. Por último vamos a ver la fórmula general de esta forma polinómica, donde aparece el término lineal, bx, un número real, un parámetro b, multiplicando a la x, y vamos a ver cómo ese parámetro b modifica a la parábola, al gráfico de la parábola, ¿sí? No es tan intuitivo en este caso, hay que hacer algunas cuentas para ver exactamente cómo es que la modifica, no lo vamos a hacer ahora, pero en este caso vamos a dejar fijos los parámetros a, por ejemplo, en 2, y el parámetro c en menos 2. ¿Sí? Y vamos a ver qué sucede cuando yo voy cambiando, ¿sí?, el valor de ese parámetro b. En este caso está en 0, y lo que podemos ver a simple vista es que la parábola tiene como eje de simetría, que hay un eje que la parte en 2, que es el eje y. ¿Sí? El eje y pasa por el medio de la parábola. Esto pasa solamente cuando el término b es 0. Pero fijémonos que a medida que yo cambio el valor de b, ¿sí?, lo que se desplaza es ese eje de simetría y el vértice de la parábola. ¿Sí? La posición de ese vértice y de ese eje de simetría se modifican con el valor de b. El valor de b, ¿sí?, interfiere directamente con la posición del eje de simetría y del vértice de la parábola. Existe una segunda forma, la función cuadrática, que es la forma canónica, que tiene esta fórmula general, el parámetro a que ya conocemos, por x menos un parámetro h al cuadrado, más un término independiente, sueltito, que no tiene la x, con el nombre k. Estos dos parámetros, obviamente, pueden tener cualquier nombre, no se les pone ni b ni c para no confundirlos con los otros, ¿sí?, que vimos anteriormente. El parámetro a, como vimos en la forma anterior, la polinómica, determina si la parábola va para arriba, para abajo, ¿sí?, y cuán abierta o cerrada está, ¿sí? Eso ya lo vimos, acá funciona de la misma manera. Ahora, estos dos parámetros h y k, ¿sí?, en la fórmula ya veremos de dónde viene esta fórmula, ¿sí?, es x menos la h más el valor k, ¿sí? Y fijémonos cómo influyen estos parámetros en la parábola, ¿sí? En este caso tenemos un valor de h igual a 2, ¿sí?, que si observamos coincide con la coordenada x del vértice, ¿sí?, y la k igual a 1, que coincide con la coordenada y del vértice. ¿Sí? Acá no importan los signos. Fíjense que el valor de la coordenada x del vértice es 2. En la fórmula se resta, sí, no hay problema, porque es x menos esta h, que es la coordenada x del vértice, más la coordenada y del vértice, ¿sí? Fíjense que si nosotros el vértice, o sea, la coordenada x del vértice, este valor h, lo hacemos negativo, menos 2, ¿sí?, lo tenemos en x igual a menos 2, ¿sí? La coordenada de y del vértice no la varié, sigue siendo 1, pero fíjense que en la fórmula me aparece x más 2, porque claro, sería x menos menos 2, que es el 2, ¿sí?, que termina sumando. En resumen, el parámetro h
en la fórmula canónica determina la coordenada x del vértice. En este caso, el x del vértice, h, es 4. ¿Sí? Y la coordenada y del vértice, vamos a bajarla en este caso a menos 2. Fíjense que es menos 2. Cuando la k vale menos 2, la coordenada y del vértice vale menos 2. Si yo tengo la k igual a 3 y la h igual a 2, fíjense que las coordenadas del vértice son x igual a 2 y igual a 3. Existe una tercera forma, ¿sí?, llamada forma factorizada, que tiene esta expresión, el parámetro a que ya conocimos, por x menos un x sub 1 por x menos un x sub 2. ¿Sí? Es la forma tradicional en la que se nombran estos parámetros. ¿Sí? Y si nos fijamos bien cómo estos parámetros, estos tres parámetros, incluyen en la forma de la parábola, uno ya lo conocemos, que es el a, que determina si la parábola va para arriba, para abajo, si es más abierta, más cerrada. ¿Sí? Esto ya lo tenemos, vamos a dejarlo fijo 2, por ejemplo. Pero nos dimos cuenta que mientras movíamos la parábola, había dos puntitos que no cambiaban nunca, ¿sí? Que son aquellos en los cuales la parábola corta al eje X. ¿Sí? Si nos fijamos, en este caso es 1 y es 3. Los valores en los cuales la parábola corta el eje X. Veamos en la fórmula, coinciden con estos parámetros x sub 1 y x sub. ¿Sí? Fíjense que la fórmula ya viene con el menos. ¿Sí? Acá la x está restando al número 1 positivo y acá la x está restando al número 3 positivo. Son los valores donde la parábola del gráfico corta el eje X. 1 positivo y 3 positivo. ¿Sí? Yo varío el x sub 1 a menos 1, por ejemplo, y el x sub 2 a menos 2. ¿Sí? Vemos que esos son los valores donde la parábola corta el eje X. Menos 1, ¿sí?, y en menos 2. Pero en la fórmula van a aparecer como más 1. ¿Por qué? Porque en realidad es x menos el menos 1, más 1, y el x menos el menos 2, que me queda más 2. ¿Sí? Pero si uno lo mira, ¿sí?, puede llegar a confundirse. En la fórmula que tenemos acá, tendríamos, pues con la práctica, que darnos cuenta que los valores, también llamados raíces, en donde el gráfico corta el eje X, es menos 1, por más que acá aparezca más 1, y menos 2, por más que acá aparezca más 2. ¿Sí? Muy bien. Eso se puede entender de otra manera. ¿Sí? Fíjense que si el gráfico corta al eje X, ¿sí?, eso quiere decir que en esos puntos la y vale 0. Fíjense que acá en menos 1 vale 0 y en menos 2 la y vale 0. ¿Sí? Si nos fijamos, la otra forma de verlo es, ¿de qué manera puedo hacer que esto sea 0? Y bueno, si yo acá meto un menos 1 más 1 es 0, por cualquier cosa me da 0. Y si acá yo pongo menos 2 más 2, 0, por cualquier cosa me da 0. ¿Sí? Por eso las raíces o puntos donde el gráfico corta al eje X, en este caso es menos 1 y menos 2. Si nosotros ponemos acá 2, 3, por ejemplo, ¿sí?, en la fórmula, ¿qué haría que la fórmula fuera 0? Bueno, si acá yo pongo un 2, 2 menos 2, 0, por cualquier cosa es 0. ¿Qué haría que esto sea 0? Y si yo pongo un 3, 3 menos 3 es 0. Por eso las raíces son 2 y 3. Ojo con estos signos. En el caso particular, que estos x sub 1, x sub 2, las raíces o corte con el eje X tengan el mismo valor, ¿sí?, por ejemplo 1, bueno, la parábola va a tocar al eje X
¿sí? En un solo valor, en un solo punto. En este caso es el 1, se lo llama raíz doble. En este caso, fijémonos que si 2 valen menos 2, ¿sí? La parábola toca en un solo punto al eje X, en este caso menos 2. Ya sea que la parábola se doble hacia arriba, como en este caso, o se doble hacia abajo, ¿sí? Cuando los valores de x sub 1 x sub 2 coinciden, la raíz es única y eso significa que la parábola toca al eje X en un solo lugar. Bueno, hemos visto las tres formas más conocidas de la parábola, ¿sí? La polinómica, la canónica y la factorizada. En este caso estamos poniendo un ejemplo, ¿sí? De una parábola representada con sus tres formas, ¿sí? La forma polinómica, que es x cuadrado menos 4x más 3. La a, que está multiplicando a la x cuadrado, vale 1, por eso no aparece. p menos 4. c vale 3. ¿Sí? La a vale 1, obviamente, en todas las formas, porque es la misma parábola. En este caso, entonces, tenemos la a, que vale 1. El x del vértice, que era ese parámetro h, que vale 2. ¿Sí? Y la y del vértice, que era el parámetro k, que en este caso vale menos 1. ¿Sí? En su forma factorizada, la a valía 1, el x sub 1 vale 1 y el x sub 2 vale 3. ¿Sí? De la forma polinómica nosotros podíamos ver rápidamente que este parámetro c nos mostraba dónde la parábola cortaba al eje y. En este caso y vale 3. Acá. ¿Sí? Nuestra forma canónica nos daba la coordenada del vértice, la parte x del vértice, que era 2, y la parte y del vértice, que era menos 1. Acá lo vemos. Este es el vértice, la parte x del vértice vale 2, la parte y del vértice vale menos 1. ¿Sí? Y en el caso de la factorizada, lo que nos mostraba a simple vista en la fórmula eran los puntos donde el gráfico, la parábola, cortaba el eje X, llamados raíces, que en este caso son 1 y 3, y acá los vemos. ¿Sí? Es conveniente que repases las fórmulas en este video para que veas de dónde sale todo esto. A lo largo de los siguientes episodios vamos a ir viendo cómo transformar una en otra, ¿sí? Y qué información podemos sacar con todo esto. Cada una destaca una información diferente de la misma parábola. En este episodio aprendimos que cambiar la ecuación no significa cambiar la parábola, significa cambiar el punto de vista con el que la miramos. En el próximo episodio ya no vamos a ver ecuaciones, vamos a aprender a mirar el gráfico. Porque muchas veces, antes de hacer una sola cuenta, el gráfico ya nos está contando toda la historia.